Bendiciones, queridos amigos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de El amor, la frecuencia del origen divino. Para ello vamos a mencionar el versículo de Juan 15:15 que dice lo siguiente. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Cuando leía este pasaje me empecé a imaginar a nuestro amado Maestro Cristo Jesús charlando con sus amigos, los que lo seguían de cerca y los que no, contando todo lo que el Padre quería que supieran a través de su boca. Un ida y vuelta, Cristo Jesús enseñando, sus amigos escuchando y seguramente haciendo miles de preguntas. Cuando era pequeña, 1000 veces me imaginé estando al lado del Maestro. Pero a medida que fui creciendo, lo empecé a ver lejos de mí. Empecé a conocer a mi amado Cristo Jesús cuando tenía 7 años. En mi caminar por esta vida pasé por varios baches que me acercaban y me alejaban de Él, así como un elástico. Pero era yo, no era el Maestro. Él siempre estuvo allí. Él siempre estaba dispuesto a esperar a que pasaran mis berrinches. Yo sentía que no podía equivocarme en nada, que mi vida tenía que ser perfecta en mis propias fuerzas. Obviamente nunca llegaba a mis propias metas de perfección humana. Eso hacía que yo me viera lejos de Dios. Por supuesto, esa era mi percepción de las cosas. En muchas de mis oraciones sentía que daba un discurso a la misma nada. En consecuencia, sentía un tremendo vacío en mi ser. Vacío que yo alimentaba por mi manera equivocada de ver a Dios. Me era casi imposible verlo como un amigo. Mis oraciones eran algo así como: Señor, te pido que me ayudes. Y en segundo lugar le decía: Señor, te pido que me perdones tal o cual cosa. Así es, primero pedía y después pedía perdón. Obviamente nunca me abría por completo a mi Señor, pues como te dije recién, me era imposible verlo como un amigo. Y en amor a la verdad, casi nunca podía escuchar su voz hablando a mi espíritu o a mi alma. Pero un día, hace alrededor como 10 años, vi una película que llamó muchísimo mi atención. Esta película se llama Conversaciones con Dios. La primera vez que la vi me pregunté, ¿Dios puede hablar a nuestro interior? ¿Y será verdad que podemos escuchar? Yo era muy asidua a orar. Hablaba con Dios, pero no podía escuchar su voz en mi interior. Mucho menos una charla con ida y vueltas. Yo me había encajado en un sistema de forma de pensamiento donde Dios hablaba de una sola manera. En mi curiosidad empecé a preguntar a mis conocidos, ¿será verdad que Dios nos puede hablar de diferentes maneras? Me dieron varias respuestas. Algunas respuestas me impactaron. Otras ya las conocía. Entonces me empezaron a visitar las dudas y los miedos. En las noches cuando me disponía a dormir, en mis oraciones decía, Dios, te quiero escuchar, quiero tener una conversación con vos. Hablaba hasta que me dormía y nada pasaba. Así pasó mucho tiempo. Leía la palabra de Dios, hablaba con Él, pero no podía escuchar su voz en mi interior. Un día escuché a alguien que dijo lo siguiente: ustedes dicen no escuchar a Dios cuando les habla, pero sí pueden escuchar la voz del enemigo que constantemente les susurra esto. No perdones, tené cuidado, este te lastimó. No confíes, este te defraudó. No saludes a este o aquel porque él tampoco te saludó. ¿Por qué te vas a rebajar? Si te insultó, insúltalo. Si te pegan, devuélvele el doble. Esta persona dijo, esa es la voz del enemigo. Esas palabras me movilizaron y me dije, sí, es verdad, yo esa voz la escucho. Entonces tengo que afilar mi oído espiritual para poder escuchar a mi papá Dios. Y así con el tiempo aprendí que desde nuestro interior podemos escuchar la voz de nuestro amado Salvador. Me llevó un tiempo y aún sigo aprendiendo. Tal vez me digas, ¿y qué tiene que ver esto con el amor? Pues creo que tiene muchísimo que ver.
porque por lo general los seres humanos escuchamos a las personas que nos interesan. Cuando algo no nos interesa no le damos la mayor importancia. Y escuchar a alguien es significado de amor. Quisiera que leyéramos juntos 1 Reyes 19, 12 y 13. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Elías buscó conectarse con su Dios. Elías lo amaba, por eso buscó la conexión y lo encontró en el ruido delicado del silencio. Elías calló su mente y en el silencio escuchó la voz del Creador. El silencio para escuchar la voz del Creador es un acto de amor. ¿Alguna vez te pasó que tenías 1000 tareas por hacer, pero para cumplir hiciste una oración rápida y saliste al mundo? Hoy Dios quiere decirnos que no es necesario una oración rápida como para cumplir, porque en medio de los ruidos de este mundo podemos aquietar la mente y así escuchar su dulce voz. Porque Dios no se limita. Somos nosotros quienes a veces no le damos a Dios su lugar en nuestra mente. Sí, su lugar de paz, el lugar que Cristo se merece. Para esto solo tenemos que mover el dial. Sí, el dial que estamos frecuenciando y dirigirnos a la frecuencia del amor perfecto de Dios. Y así poder escuchar sus palabras. Vamos a ver otro ejemplo. Este lo encontramos en Ezequiel 37, del 1 al 6. El valle de los huesos secos. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de la tierra. Y el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice: Huesos, voy a hacer que en ustedes entre el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Y pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Aquí Ezequiel y el Señor tienen una tremenda conversación. Ezequiel fue llevado en el Espíritu para cumplir con una directiva. Aquí Ezequiel por amor fue obediente. Escuchó a través del Espíritu, en una experiencia sobrenatural en el Creador. Conversaron, recibió las instrucciones y no las ignoró. No tuvo miedo, no las pasó por alto. Escuchó la voz y obedeció por amor, porque Ezequiel amaba mucho a su Señor. Mi querido amigo, Dios tiene muchas maneras de hablar con nosotros. Y por amor no debemos ignorar ninguna de ellas. Vamos a ver otro ejemplo que sale en la palabra. Para esto vamos a dirigirnos a Éxodo 33 del 7 al 11, que dice lo siguiente. Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó la carpa del encuentro. Aquel que quería pedirle algo al Señor debía ir a la carpa del encuentro, que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés iba a la carpa, todos se ponían de pie y cada uno se paraba en la entrada de su carpa
observando a Moisés hasta cuando entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba, una columna de humo bajaba y se colocaba frente a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el Señor le hablaba a Moisés. El Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. Esta historia también es fascinante. Moisés y el Creador de todas las cosas hablando cara a cara como grandes amigos. Recordemos que al comienzo Cristo nos llama amigos. Así es, porque hoy Cristo es la puerta para llegar al Creador. En ese tiempo Dios hablaba con Moisés como un amigo, así como hoy nos ve Cristo Jesús. Te hago una pregunta, ¿hay algo que pueda impedir hoy en día nuestra charla con el Maestro de Maestros? Yo creo que no, espero que vos pienses igual. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer de cuenta que nuestra carpa es nuestra mente. Aquí se relata que Moisés armó su carpa a distancia del campamento y la llamó la carpa del encuentro. Entonces, si imaginamos que nuestra mente y pensamientos son la carpa del encuentro, lo primero que tendríamos que hacer es separarla del campamento. Metafóricamente hablando, separar nuestra mente de los pensamientos de este mundo. Este mundo dice, si lo veo, lo creo. En la carpa del encuentro se dice lo siguiente: bienaventurado el que no vio y creyó. Con esto quiero decirte que si colocamos nuestra carpa del encuentro, o sea, pensamientos, lejos de los pensamientos de este mundo, vamos a poder escuchar con claridad la voz del Maestro de Maestros y así poder tener una charla con Él. No olvides, mi querido amigo, que la palabra dice que el amor todo lo cree. Para esto es importante creer que Cristo Jesús habla con nosotros y podemos escucharle en nuestro interior. Aparta tus pensamientos de todo lo que este mundo te ofrece y ve a la carpa del encuentro, donde recibirás las instrucciones del Padre Todopoderoso, no solo para tu vida, sino también para ayudar a muchos más. Entonces, mi querido amigo, no olvides que cuando escuchas al Creador, a Cristo Jesús, al gran Espíritu Santo, estás usando la frecuencia del amor. Cuando charlamos con nuestro amado Cristo Jesús, estamos activando el modo amigos. Vamos a ver otro ejemplo que encontramos en Job 33, del 14 al 17. Y dice lo siguiente: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibas. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormimos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para que nos apartemos de hacer lo malo y que nos alejemos de la soberbia. Este pasaje del libro de Job nos vuelve a enseñar que Dios nos habla de muchas maneras. Mi querido oyente, Dios quiere hoy tener una conversación con vos. No quiere un rezo repetitivo o un monólogo donde uno solo se exprese. Él quiere una conversación con vos. Quiere conectar su frecuencia de amor puro con lo que más ama de su creación. Ese sos vos. Muchas veces escucho a personas decir: me siento solo, me siento sola. Incluso a personas que conocen a Dios. Pues esto no es así. Él está dentro nuestro. Usa, mi querido amigo, el poder de la imaginación y habla con tu Creador. Apártate un segundo, respira profundo, descansa y escucha el susurro de su voz. Déjame contarte algo. Mi hija mayor, cuando era pequeña, tenía un amigo invisible. Sí, escuchaste bien, un amigo invisible o imaginario, como lo quieras llamar. Este se llamaba Calapi. Yo la miraba cómo interactuaba con él, sí, con su amigo imaginario. Cuando salíamos de compras me decía: mami, cómprame galletas para mí y para Calapi. Y yo tenía que comprar 2 paquetes de galletas, uno para ella y uno para su amigo imaginario. Mi querido amigo, Dios quiere que desarrolles tu imaginación así como los niños. Y en esa imaginación converses con nuestro amado Cristo Jesús. Sin miedo, sin vergüenza. Él es real.
y siempre, siempre te escucha. Esa imaginación te lleva al reino de Dios y te habilita a esa conversación. Sé uno con Cristo Jesús, háblale desde tu interior. Muchas veces llenamos nuestra cabeza con noticias, con música, con novelas, con realities y mil entretenimientos que nos ofrece este mundo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos encontramos hablando solos sobre el capítulo de la novela, qué pasó con el galán, qué pasó con la primera actriz. O hablamos solos sobre qué vamos a hacer de comer, qué ingrediente nos falta, qué negocio estará abierto. Pero nos olvidamos de hablar con nuestro Creador, con nuestro Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que todo lo hace posible y que siempre está dispuesto a escuchar. Mi querido amigo, hablemos con Dios, le preguntemos qué es lo mejor para nuestras vidas. Empecemos por lo sencillo, lo simple. Papá, ¿te parece que compre en este lugar? Y espera la respuesta. Papá, ¿te parece que hoy salga a hacer tal trámite? Y espera la respuesta. Cuando subas a tu vehículo, cedele el primer asiento y charla con él. Cuando vayas en el colectivo, cuando vayas a trotar, cuando vayas de compras, cuando subas al avión o cuando estés en el tren, siempre cedele la primera butaca de tu mente. Sí, la más importante. Dios responde tus preguntas a través de tu interior o a través de un amigo, a través de un cartel en la calle, una propaganda, mirando al cielo, a través de un niño, a través de una brisa, del mover de las hojas, de las gotas de la lluvia o de los copos de nieve. De tantas y tantas maneras el Creador quiere comunicarse con vos. Pero para eso tenés que apagar los ruidos de este mundo. Sí, mi querido oyente, Dios nos ama tanto, te ama tanto, que quiere conversar con vos todo el tiempo. Hoy pido en nombre de Cristo Jesús, quien es la puerta, que toda alma que escuche este mensaje, hoy le sean abiertos los oídos espirituales, para que pueda tener conversaciones con su Creador y así no sentirse jamás solo. Nunca olvides que Dios te ama y desea que le escuches. Mi querido amigo, si este mensaje fue de bendición para tu vida, comparte y bendice a muchos más.